Ahí está. Bien, entonces vamos primero por la parte de crear este constructor. Antes, en la primerísima definición de la clase, solamente teníamos un pass y cuando le dábamos play comprobamos que existe un registro en algún lugar de la memoria. Pero ese registro no tiene campos. Entonces nosotros necesitamos modificar ese constructor automático que se generó por haber definido un class y darle los suficientes parámetros para que nos permita inicializar los campos. Entonces lo vamos a llamar def-init, ¿sí? Y noten que ahí nomás el IDE nos ayuda poniendo la referencia self, que es obligatoria sí o sí. A continuación de la referencia self, nosotros vamos a agregar los parámetros formales que necesitamos para inicializar los campos. Los campos son 4. DNI, nombre, puntos y, me falta uno, cargo, el cargo y el puntaje. El cargo al que se postula un código del 0 al 19 inclusive y el puntaje un valor de 0 a 100 inclusive que puede ser fraccionario. Y dentro del class vamos haciendo referencia con self a cada uno de los campos que queremos crear. Self DNI es igual al parámetro DNI, como les decía recién, si los parámetros se llaman igual, se diferencia porque miren, cuando yo selecciono DNI, me colorea el parámetro, no se confunde pensando que es el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún prefijo, digamos así. En cambio acá, como yo estoy haciendo alusión con el prefijo, se da cuenta que es uno de los campos que forman parte de esta estructura. Lo mismo vamos haciendo con los otros. Pueden no llamarse igual, al nombre lo voy a llamar nom, para que veamos que igualmente funciona. Self.nombre es igual a nom. Self. Noten que a medida que yo le voy creando campos, me sugiere, me autocompleta, nuevamente todo esto lo hace el IDE, me sugiere los que ya tengo creados, ¿no? El DNI y el nombre los reconoce como campos de esta estructura, pero los que todavía no existen no los puede adivinar, entonces tenemos que seguir escribiendo cargo, cargo, y el último es el puntaje, y le asignamos el parámetro puntaje que se recibió. Si ahora pruebo ejecutar como recién, el resultado que obtengo, perdón, me advierte acá que ahora el constructor init, a la invocación del constructor init, le están faltando 4 argumentos y me dice cuáles son. ¿Por qué me hace ese aviso? Porque lógicamente yo acá me quedé invocando a concursante con los paréntesis vacíos. Ahora que existe un init con parámetros, se los tengo que proporcionar. Entonces vamos al ejemplo mismo que teníamos recién. Pongo un DNI cualquiera, pongo un nombre, vamos a poner Lali Espósito, para que concurse con nosotros. Después un cargo cualquiera al que se postula y, por último el puntaje que puede ser fraccionario. Vamos a poner que se sacó, muy genial Lali, se sacó un 87.5. Ahora sí, como decía, si yo ejecuto en este momento el programa, sigo obteniendo el mismo resultado, porque la salida por pantalla del registro sigue siendo la salida automática, la salida por defecto, que consiste en mostrar la dirección donde se encuentra esa referencia, o el valor al cual está referenciando, mejor dicho, la dirección de memoria al cual está referenciando C1. Pero si hago en este punto un debug, si veo lo que está pasando por debajo, voy a poder observar que existe la variable C1, como les mostré en la captura de la presentación, y que dentro de esa variable, si la despliego, están cargados todos los campos. O sea, el registro ya existe, solo que el print no es capaz de mostrar sus campos. Y aquí es el momento donde vamos a resolver ese segundo problema, ¿no? El problema de inicializar los campos lo resolvimos con nuestro método constructor. Y aquí me voy a alejar un poquito de la ficha para proponerles una solución distinta a la que trae la ficha. En la ficha ustedes tienen en este punto, si recuerdan, la posibilidad de crear dos métodos. Uno es el método write, que tiene previsto hacer, que recibe como parámetro el registro y hace un print por cada uno de los campos. O el otro es el método toString,
que recibe también como parámetro el registro y sale y arma una cadena con todo el conjunto de valores de los atributos y palabras descriptivas de los mismos y las retorna a esa cadena. En el primer caso, write se debe invocar directamente para que aparezcan los datos en la pantalla, y en el caso de toString se debe invocar dentro del método print. Todo esto es una convención, porque si ustedes al método write le llaman imprimir el registro y al método toString le llaman armar una cadena que tenga todos los atributos, funciona de la misma forma. Pero así como hay un método mágico para inicializar el objeto, también hay un método mágico para que aparezca en pantalla solo con hacer print, sin ninguna de las llamadas específicas que estoy mencionando. Eso se logra con el método str. Por esa razón, en la ficha se propone que el método toString retorne una cadena, porque ese comportamiento emula lo que se espera del método str en realidad. El método str, al igual que el init, debe definirse dentro del class, con la misma convención, guión bajo, str, guión bajo. La diferencia es que aquí vamos a tener un único parámetro que es la referencia del registro a imprimir. En este caso se llama nuevamente self. ¿Por qué no tenemos el resto de los datos? Porque ya están dentro del registro y nosotros solamente queremos armarlos para que aparezca en la pantalla. A partir de ahí, el único requisito, luego de que el nombre sea este y que la referencia sea self, es que este método retorne una cadena. El contenido de la cadena queda a criterio del programador. Puede hacerse, como este caso, una cadena que tenga lo que es el atributo y el valor, nombre del campo y valor, nombre del campo y valor, en una única línea. Puede hacerse en una línea debajo de otra. Puede elegirse un separador distinto al palito que yo le puse acá. Toda la parte estética del armado de esta cadena, incluso se pueden incluir algunos atributos y otros no. Todo eso queda a criterio del programador. Lo único que se pide es que el método str retorne una cadena descriptiva de ese registro. La descripción podría ser concursante, entre comillas, y eso aparecería en la pantalla. Pero miren qué prometedor. En vez de que aparezca en la pantalla la referencia a la dirección de memoria, aparece toda una cadenita ya lista sin demasiado esfuerzo. Vamos a comprobarlo acá nosotros. Entonces, a la misma altura del init, hacen def str, ya propone un self, y empezamos a armar esa cadena. ¿Sí? Yo la llamo S para no llamarla str o algo así que se confunda, pueden llamar cadena o como quieran. Y pueden armarla toda junta en la misma línea, ¿sí? Pueden poner DNI más self.dni más nombre más self.nombre y así. O yo le hice acá como un acumulador para que me quede más organizado, digamos, lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, pueden optar por la barra como me acaba de completar a mí, o pueden hacerlo a la vieja usanza como si fuera un acumulador de cadena, ¿no? Entonces le van poniendo más igual, más igual. Ahora te lo muestro, Santiago, lo que hace el str. Déjame que lo termine de programar y te lo muestro. Lo que hace y se va a entender mejor. Por el momento hay que armar una cadena que sea capaz de mostrar todos los datos del registro. O sea, recibe el registro y vamos armando una cadena. Miren, lo voy a hacer por partes para que se entienda mejor. Yo puedo elegir mostrar todos los campos del registro y nada más. O sea, self.nombre, self.cargo y self.puntaje. Y retornar esa cadenita, ¿no? O sea, como decía recién, acá me falta un más, por eso ahí está. Como decía recién, el único requisito es que el método esté dentro del class, que el nombre sea este, guión bajo, str, guión bajo, y que tenga como parámetro una referencia self. Por un lado, eso es el requisito con respecto a la cabecera de este método, y con respecto al retorno, sí o sí debe retornar una cadena. Esa cadena
puede contener solo los atributos del objeto, puede contener los atributos y una cadena que los describa, una palabra que diga qué es este atributo, puede tener el formato que ustedes quieran, que el programador quiera. La única precaución que voy a tener que tomar acá va a ser que como estoy uniendo cadenas, esto no es por el método str, sino en general, aquellos valores que son numéricos, como el DNI, el cargo y el puntaje, voy a tener que encerrarlos, convertirlos a cadena para poder hacer esta concatenación, ¿no? Ya lo sabemos esto de hace un par de semanas, digamos, atrás, que la operación de concatenar requiere sí o sí que los números se conviertan a cadena, porque si no pareciera que estamos haciendo una suma matemática, ¿no? No una concatenación. Hecho esto, voy a correr un poquitito para acá, así se ve completa la línea. Cuando yo ejecute, respondiendo Santiago a tu pregunta, fíjate que yo no cambié el print para nada. Yo hice print, C1 lo dejo como estaba. Hasta recién ese print de C1 mostraba en pantalla la dirección de memoria de ese objeto. Ahora, cuando yo le dé play, lo que va a hacer es mostrarme los campos. ¿Por qué? Porque así como al poner el nombre del registro se invoca automáticamente a la función init, al imprimir una variable que es un registro, en este caso que es un objeto, se invoca automáticamente a la función str. En cambio, en los ejemplos que ustedes tienen en la ficha, tienen que poner específicamente acá toString y pasarle el registro, ¿sí? O tienen que poner, sin el print, tienen que poner write, perdón, tienen que poner write y llamar al registro. O sea, las funciones toString y la función toString y write que propone la ficha son funciones como la función es vocal, es consonante, son funciones hechas por nosotros mismos. En cambio, esta es una función prevista por el lenguaje, prevista por Python, para que en el caso de que se quiera imprimir un objeto, aparezca una descripción del contenido. ¿Se entiende ahí el uso o la intención del uso? Bien, genial. De nada. Entonces la cadena, por supuesto que sale acá, está muy lejos de ser clara, ¿no? Entonces uno empieza como a adornar esto poniéndole, por ejemplo, adelante que esto es el DNI, ¿no? Observen cómo va cambiando. ¿Por qué ese circulito azul con una flechita acá? Me parece que es una alusión a la implementación orientada a objetos. El año que viene les respondo, no, en tercero. Significa override, ¿sí? Está relacionado con la metodología, no los quiero enredar. Es una O con flechita porque significa override. ¿Qué quiere decir override? Que redefine un método que ya existía, que ya estaba previsto. Básicamente esa es la aplicación corta, es esa. Y entre segundo y tercero se van a acordar de esto. El año que viene en paradigmas y en tercero si hacen la electiva. Bueno, pero sí, eso significa buena pregunta. Por nada. Si yo le agrego la cadena DNI acá, ¿ven? Ya dice DNI tal cosa, no queda tan mal. Y para que no sea tan larga la línea, ¿no? Porque no funcione, es que yo les proponía antes que hiciéramos como un acumulador con la cadena, ¿no? Y que vayamos armándola de a poco, porque si no se va allá lejos nada más. Entonces van la primera cadenita, ponen el primer campo y después van concatenando. Esto en el método toString, digamos, es igual. Le van poniendo, por ejemplo, acá el nombre, ¿sí? Y le unen el campo nombre. Después, vamos a ir bajando así, le ponen acá el cargo y le ponen, bueno, el cargo y el puntaje. Si lo dejo así, ¿qué pasa? Los primeros campos están bien y después se me pega todo y además queda feo que esté pegado ahí. ¿Ven? O sea, lo van trabajando como una cadena cualquiera para que la salida en pantalla se vea bien. Termino de hacerlo acá para que quede más o menos prolijo. Cargo y puntaje. Ustedes en la clase teórica vieron el uso de format. Acá nos ayuda un montón también el format si quieren para que se acomoden mejor la salida.
pero lo voy a dejar en suspenso para la próxima clase, si no vamos a pasar la mañana imprimiendo cosas en pantalla. Pero bueno, ahí más o menos, ¿no?, va saliendo la cadena parecida a lo que uno desearía. En la mayoría de los programas, de los problemas con registros, nos piden que aparezca un registro por línea. Así que a esto se refiere un registro por línea, a que los campos aparezcan, los valores de los campos, uno al lado del otro. Sin embargo, si ustedes necesitaran que esto aparezca uno debajo del otro, ¿cómo se resuelve? Con un /n, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que aparezca el DNI y el nombre, y abajo el cargo y el puntaje, meto un /n dentro de la cadena, y eso logra, ¿sí?, que el registro se muestre en 2 líneas. De repente podríamos hacer que este cargo esté un poquito más adentro, como que el nombre haga de título. Bueno, le ponen un /t, ¿no? Y se ve así. O sea, pueden aplicar todo lo que saben de formato de cadenas, se puede aplicar en esta cadena antes de retornarla. Inclusive, repito el format, que no me voy a meter en eso por esta clase, porque se nos va a ir en eso la mañana. Semana que viene lo profundizamos mejor. Lautaro, ese no se invoca porque es el retorno de este método, ¿no? Es una variable que está dentro de este método y se retorna como resultado. Nosotros solamente pusimos print C1 y al hacer print y mandarle al print algo que es un objeto, que es un registro porque lo acabamos de crear, automáticamente se invoca el método str. De la misma manera que cuando pusimos concursante, automáticamente se invocó init. Sin embargo, no llamamos nunca a init específicamente. Son ambos llamados automáticos basados en que estos métodos están dentro del class. O sea, por eso les llaman métodos mágicos, digamos, porque se invocan solos por el contexto, ¿sí? Este y este. Perfecto. Bueno, retomemos entonces nuestro ejercicio. Hasta ahora hemos sido capaces de crear un concursante y de hacer que ese concursante aparezca en la pantalla. Por supuesto que si a ustedes les queda más claro o entienden mejor el uso de la función write o de la función toString, pueden usarla perfectamente. Esto no es ni mejor ni peor. No tiene, Danilo, porque el nombre es una cadena. Entonces no necesita convertirse a cadena. En cambio los otros son números. Mira, ¿ves? Cuando se los pasé por parámetro eran números. Entonces necesitan convertirse. El nombre siempre va a ser una cadena. Perfecto. Bien, retomemos entonces de acá. Tenemos creado el registro y tiene la capacidad de hacer una salida por pantalla. A partir de ahí vamos a ir adelante con el resto del problema. El problema está planteado para que se arme en realidad un vector de concursantes, que nosotros podamos manejar un conjunto de concursantes. Esto implica definir un arreglo de registros en Python. O sea, nosotros hasta ahora sabemos hacer arreglos por un lado, que es un arreglo, una estructura de datos donde cada componente se identifica por el índice y tiene un único nombre. Y por otro lado sabemos hacer registros. ¿Cómo son los registros? Son una variable que es capaz de contener un conjunto de valores también, y esos valores se identifican con un nombre. Esos valores llamados campos se identifican con un nombre. Ahora, ¿dónde viene el mix? Nosotros, así como hasta ahora, dentro de los arreglos poníamos números y podíamos hacer alusión a esos números por medio del índice, nada quita, nada nos impide poner dentro de esas celdas registros. El vector es un vector de registros porque cada celda, que antes era una variable simple, se puede convertir en un registro. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros hacíamos un vector de números, asignábamos un valor. Decíamos b sub i es igual a 3. b sub i es igual a input tal cosa, ¿no? Entonces, lo que el usuario ingresaba se guardaba directamente en la celda. Ahora va a haber que hacer un poquitito más de trabajo porque cada una de estas celdas, para que se pueda convertir en un registro, vamos a tener que invocar a la función constructora. No directamente asignar el valor, sino invocar a la función constructora. Para terminar logrando algo como esto, que dentro del arreglo, en cada componente haya una referencia y que esa referencia esté ligada a un objeto /registro que ya esté creado en la memoria. Una vez que hayamos logrado armar esa estructura,
vamos a poder interactuar exactamente como hicimos hasta ahora con los vectores. Vamos a poder recorrerla, buscar un valor determinado, ordenar, sumar, promediar. Todo lo que hemos hecho hasta ahora con vectores de tipo simple se puede hacer perfectamente con un vector de registros, poniendo un poquito de atención a la manera en que se interactúa con las componentes. Pero para eso estamos aquí, para aprender cómo se hace. El programa entonces pide a continuación, ¿sí? Yo lo resumí acá para que sea más visible, pide a continuación desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones que permita lo siguiente. Primera opción, cargar el arreglo pedido con los datos de los n resultados, validar que el código del cargo se encuentre entre 0 y 19. O sea, tenemos que hacer en la opción 1 la carga de un vector de concursantes. Vamos a por ello. Lo voy a dejar acá a mano. Les voy a copiar ese fragmento en el chat, por si no lo tienen a la vista en este momento. O tal vez no, porque no se copió. A ver, un segundito. Bueno, capaz que no lo voy a copiar. Fíjate si concatenaste, Santiago. Capaz que no hiciste más igual acá. Y pisaste y te quedó el último contenido de la cadena. Ah, bueno, no se copia, chicos. ¿Cómo les explico que no se copia? A ver, paren, voy a ver si lo puedo hacer con el Notepad. Y si no, total lo tienen ahí en pantalla y me van siguiendo. O lo tienen en la guía, por supuesto. A ver si me dejan el Notepad. Bueno, el Notepad me deja. A ver si ahora lo puedo pasar al chat. No, capaz que es muy grande o algo. Bueno, voy a poner esta parte, que es la primera. Ahí está, ¿ves? Sí, bueno. Sí, es por el tamaño. Ahí está. Lo dejo acá a mano, así después seguimos con el que sigue. Eso que les copio es la opción 1, ¿no? Cargar el arreglo pedido con los datos de los n resultados, validar que el código del cargo se encuentre entre 0 y 19. Bueno, a trabajar. Nuestras pruebitas dieron resultados, así que las vamos a borrar de acá para que este módulo registro quede limpio con el init y con el str. Y vamos a otro módulo que sea el concurso en sí. Siempre es recomendable hacer el registro en un módulo aparte. Y ustedes tienen que hacer eso mismo. En el trabajo práctico no se pide específicamente, pero lo tienen que hacer. Van a ver en la tabla de calificación esa que acompaña el trabajo práctico que hay un ítem que revisa si lo hicieron en módulos diferentes. Así que háganlo así. Hagan un módulo para el registro y otro para el resto del proceso. El resto del proceso es ni más ni menos que hacer una función principal, poner acá un print que diga sistema de concursos, ¿sí? O algo así. Y después empezar a mostrar las distintas opciones del menú. Primera opción del menú va a ser 1, cargar, ¿no? Esto, como va a ser un menú, tiene que quedar dentro de un ciclo, ¿se acuerdan? Pongo el ciclo con una valor cualquiera para asegurarme de que se cumpla la primera vez, mientras la opción sea distinta de salir, que como siempre les digo, yo elijo 0 para que no haya confusiones, y para no estar enumerando, sacar la cuenta de cuánto vale el salir, le pongo 0 directamente, y por supuesto no me olvido, además de la opción de cargar, de la opción ni más ni menos que de salir, para que el usuario pueda salir. Y a continuación le digo que elija la opción que quiere ejecutar, ¿no? Entonces acá le digo int input, elija su opción. Y acuérdense, bueno, y acá entonces llamo al método principal previa condición de que se esté ejecutando el módulo en este momento. ¿Sí? Bien, perfecto. Podemos hacerlo de esta manera. Estaba pensando que aquí en el registro, qué lástima que le borré, porque le podríamos haber puesto if main. Bueno, no, los voy a confundir. No dije nada. Volvamos. No es print, sino principal. Me autocompleto y no me di cuenta, disculpen. Así, principal. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Y a ver cómo era el tema del menú. Aparece el menú, elijo cualquier cosa, vuelve a aparecer, elijo cualquier cosa, elijo 1, bueno, vuelve a aparecer porque no programamos nada todavía.
y si elijo salir, sale. Casi siempre conviene hacer una pequeña separación en cada ejecución del menú, por ahí le hacemos líneas, por ahí mínimamente dejamos un renglón delante de cada título. ¿Sí? Entonces aparece el sistema de concursos y por lo menos se nota una separación en cada una de las ejecuciones. Si no, también pueden hacer una línea, repetir guiones o tal como hacíamos. Ya lo hemos visto varias veces a eso. Elijo la opción de salir y vamos a ocuparnos de la carga. Si el usuario elige la opción 1, quiere decir que está queriendo cargar su vector. Para cargar el vector, lo primero que necesitamos saber es qué tamaño tiene ese vector. Entonces se lo vamos a preguntar. Le vamos a decir n es igual a input, int input. Ah, no, acá lo tengo que validar porque esto puede ser negativo. Entonces vamos a poner validar mayor que tamaño sea 0 y acá lo vamos a hacer con un mensaje. Ingrese cantidad de concursantes. La función que valida ya se la saben de memoria, así que la pueden ir haciendo solos sin mirar lo que yo hago. Ponemos el límite inferior y un mensaje y vamos a ingresando int input, ahora sí, ese mensaje, mientras el número sea menor o igual que el límite que le acabamos de proponer, ponemos un mensaje de error, aclaramos cuál es el error, debe ser mayor que, y le pasamos el límite inferior acá para no estar concatenando, y luego copiamos el ingreso. Hay distintas estrategias, en la ficha habitualmente se plantea esto como un do while, lo habrán visto. Todo esto es igualmente válido y consiste simplemente en lograr que el usuario cargue un número mayor que 0. Con ese tamaño, nosotros vamos a definir el vector, como hacemos siempre. Vamos a poner un vector B que tenga un conjunto, o sea, que tenga una celda, mejor dicho, multiplicada por ese tamaño n. Eso lo hacíamos hasta ahora con los vectores numéricos. Entre los corchetes colocábamos un 0, porque había 0, tantos ceros como indicaba n. Ahora, eso lo hacíamos porque el valor por defecto para un número es el 0, pero si vamos a tener registros, entonces ponemos none entre los corchetes. Ese none representa ningún objeto, ¿no? Es el valor por defecto para los registros. Y ahí empieza a existir el vector. Vamos a hacer acá una pequeña prueba de hacer una impresión de ese vector solo para asegurarnos de que existe. Entonces voy a ejecutar esa opción. Voy a decir que quiero cargar. ¿Cuántos concursantes van a ser? No sé, 5. Y ahí compruebo que tengo un vector con 5 nans. Este vector con 5 nans es la primera parte de crear el vector. Ahora tengo que hacer que cada uno de esos nan se convierta en un registro. Bien, para hacer eso necesito llamar a una función que se llame, valga la redundancia, invocar a una función que se llame cargar vector. A esa función le voy a pasar como parámetro el vector. Hasta ahora esta parte es exactamente igual a la carga de un vector de números. Así lo hacíamos. Lo inicializábamos, bueno, era con ceros en vez de con nanes, y después llamábamos a la función que lo carga. ¿Qué hacía la función que lo carga? Recorría ese vector, ¿sí? For y in range del len de este vector. Y para cada elemento decía b sub i es igual, por ejemplo, a int input un número, ¿no? Y con eso se iba en cada una de las celdas cargando un número que el usuario ingrese por teclado. ¿Está bien? Hasta ahí eso no es novedad. ¿Qué tiene que cambiar ahora? En vez de hacer esto, hay que llamar a una función constructora. En nuestro caso, nosotros tenemos que llamar a la función concursante, pero no está. ¿Por qué no está? Porque el registro está definido en el otro módulo. Entonces hay que importarlo. From registro, import, asterisco,
Si no quieren estar haciendo alusión al método, al módulo, y si no, le ponen registro punto bla, ¿no? Como hacen con random. Entonces, ahora sí está disponible el método concursante, que viene del módulo registro, ¿no? Elijo el método concursante y esto debería bastar para que yo tenga en cada una de las celdas un registro, no un valor vacío, no un NaN, sino un registro. Ahora, cuando quiera ejecutar esto y cargue, esa introducción siempre sugiere que no va a andar, ¿no? 3 concursantes, ¿sí? Se rompe todo. ¿Por qué? Porque me dice que el constructor concursante requiere 4 parámetros. Lo mismo que me pasó recién cuando quise invocarlo en el ejemplito chiquito que hicimos. Esos 4 parámetros son el DNI, el nombre, el cargo y el puntaje. Por supuesto que no puedo hacer como hice recién con Harry Potter y clavarle acá los datos, porque si hago eso, todos los elementos del vector van a tener el mismo registro. Lo que necesito es que el usuario pueda ingresar por teclado los valores de esos parámetros. Entonces, previa a la llamada al constructor, voy a pedirle al usuario que me proporcione esos 4 datos que constituyen los campos del registro. Entonces voy a decir DNI es igual a input, ingrese DNI. Le voy a poner DNI, así nomás. DNI, tal cosa, y lo voy a guardar en esa variable. Lo voy a convertir a número solamente porque lo estamos concatenando ahí, pero el DNI también puede ser una cadena si uno quiere ponerle algún separador o algo por el estilo. Después viene el nombre. En el nombre vamos a hacer un input así nomás. Nombre. Pueden poner ingrese el nombre del concursante. Yo lo estoy haciendo cortito para que vayamos más rápido. El cargo, el que se postule, recuerden que nos piden que validemos que esté entre 0 y 19, así que vamos a validar entre 0, 19 y le vamos a poner acá cargo. Ya vamos a resolver lo de validar. Y puntaje, que es el último campo, va a ser también un validar porque va entre 0 y 100. Validar entre 0, 100, puntaje. Bueno, con estos 4 campos ingresados por el usuario, con estas 4 variables ingresadas por el usuario, yo se las voy a pasar al constructor. Voy a decir DNI, nombre, cargo y puntaje. Entonces, en cada vuelta el usuario va a poder cargar los datos de ese concursante puntualmente. Vamos a resolver lo de la validación antes de seguir. Validar entre 0 y 19 y validar entre 0 y 100 para poder controlar que los números estos sean correctos. El problema que voy a tener es que el cargo es numérico común y el puntaje es flotante. Pero para hacer rápido en esta vuelta, voy a hacer una sola validación que admita flotantes y listo. Después ustedes quizá conviene que hagan 2 validaciones distintas, una para el cargo y una para el puntaje porque tienen tipos de datos distintos. En el validar entre, yo tengo un límite inferior y un límite superior. Copié el validar mayor que porque es parecido y porque esta parte la paso rápido porque ya la sabemos, ¿no? La hablo solo para que lo recuerden, pero no me detengo porque ya la sabemos. Se solicita el valor, ahora controlamos si el número es menor al límite inferior o el número es mayor al límite superior, porque hemos incluido los extremos en los datos que le pasamos. Entonces decimos error voy a poner estar entre el límite inferior y el límite superior. Armo un mensaje de aclaración y bla, ¿no? Y entonces acá, esta se va a llamar validar entre, con razón si no la reconocía, y ahí nos tiene que permitir cargar los datos. ¿Cómo vamos a suceder ahora la carga? Cuando yo ejecute y elija la opción 1, que es la de cargar,
me va a pedir cuántos concursantes. Voy a poner poquitos porque ya van a ver el tiempo que lleva. 2 concursantes. DNI, tal. Nombre, 1. Cargo, se postula el cargo 111. Ah, no, en 0 y 19. Bueno, 11. Y el puntaje se sacó 98. DNI dice de nuevo, ¿qué pasó acá? ¿Se clavó? Ah, no, me está pidiendo el segundo. Tipo que tendríamos que poner un titulito ahí para que quede un poco más claro, ¿no? Pero vamos a poner el siguiente DNI, otro nombre, este se llama 2, se postula al cargo 2 y sacó 92 puntos. Y ahora ven que el vector tiene 2 registros, ¿no? Tiene un registro y otro. Cada uno lo está mostrando con la dirección de memoria. ¿Por qué lo está mostrando con la dirección de memoria si nosotros le pusimos un str al registro? Porque por más que el registro tenga un str, como nosotros estamos mostrando un vector, el print no tiene la inteligencia de darse cuenta que adentro del vector hay un registro y entonces tiene que, tanto no llega, ¿sí? Si el print es específico de un registro, funciona bien. Si ya el print es de un conjunto de registros, hay que trabajar un poquito más. Pero para que me crean que esto funciona, si en vez de hacer print de B, yo hago print de B sub 0, por ejemplo, que ahí sí estoy haciendo alusión a un registro específico, debería aparecer. No los voy a aburrir cargando de nuevo. Diría que acá, lo que hacen en la ficha que me pareció útil para no agregar una línea más, es que pone aquí delante del input la I que está por cargar, ¿no? Entonces hace, por ejemplo, así. A ver. Bueno, no, puede ser, se confundirá, no, vamos a hacerlo bien. Aquí, por ejemplo, pone adelante un corchete. ¿Qué hice cuando, Joaquín? ¿Qué def que hice antes? ¿La de validar? ¿Está? Bueno, esa. Bueno, ahí están las dos. Lo que hace es poner aquí delante del primer mensaje un número para reconocer que es el DNI del primer concursante o del segundo o del tercero. Pero pensando bien, no me va a gustar estéticamente cómo va a quedar, así que le voy a agregar una línea más acá, que diría, por ejemplo, concursante, ¿sí? Para que ustedes noten lo que están por cargar. Concursante y por ahí se le puede poner I más 1, ¿no? Para que no diga concursante sub 0, sino que diga concursante 1, 2, 3. De nada. Y a lo mejor los datos, esto sugerencia, se podrían tabular una vez, como para que se entienda que todos estos datos son de ese concursante, ¿no? Todo esto tiene que ver con la carga y con mejorar un poquito la carga para que ustedes también presenten algo digno, ¿no? En las evaluaciones. Entonces hacemos la carga, cantidad de concursantes, voy a poner uno solo para mostrarles que la información se ve, ¿sí? Y la idea es que me diga así, concursante 1 y me va pidiendo los datos. Fíjate con la mayúscula y minúscula, Santiago, porque es con mayúscula. Y fíjate si hiciste el import. DNI, nombre, el cargo y el puntaje. Y ven que ahora sí me muestra el contenido. ¿Por qué me muestra el contenido? Porque cuando hice el print, le puse print de B sub 0. Entonces ahí sí se da cuenta que es un registro y llama automáticamente al str. El problema surge cuando ese registro está escondido, entre comillas, adentro del vector. Entonces hasta ahí vamos a ser capaces de cargar el vector. Esa carga puede ser manual o puede ser automática. Entonces, por ahora dejémoslo manual y vamos a ver cómo se hace para automatizar esto y que no nos lleve tanto tiempo. Me voy a saltear un poquito los demás ítems porque quiero utilizar el número 4, que es el que desarrolla mostrar el contenido del vector, este de acá. Ahí se los copio en el chat. Vamos al número 4. La opción 4 dice, mostrar los datos del arreglo ordenados de mayor a menor por el puntaje obtenido en el examen. ¿Por qué me paso a ese? Porque quiero ver si la información está correctamente cargada, ¿sí? Antes de seguir procesando.
Entonces, a la opción 1, tenemos la opción 1, me salteo por un momento las otras y voy a la 4, que es mostrar. Por lo tanto, aquí, lo más lo habitual que hacemos en estos casos es poner el if opción es igual a 4. ¿Sí? Y luego decir mostrar vector, la función no existe, pero la voy a hacer, mostrar vector y le paso el b. Vamos a desarrollar esta función para hacer esa muestra. En realidad, bueno, voy a hacer la mostrar vector primero. ¿En qué va a consistir la mostrar vector? Igual que como hicimos con los vectores de tipo simple, tengo que recorrer el arreglo e ir llamando a los prints para cada una de las celdas que lo componen. O sea que acá voy a decir for i in range, presión enter sin querer, perdón, in range del len del vector. Y lo que hacíamos antes, y que podemos seguir haciendo ahora, es un print de b sub i. Así lo hacíamos con los vectores de enteros. Así era la función que mostraba la componente. Lo que hacía, si recuerdan, es le poníamos adelante una cadenita que dijera b sub tal cosa, ¿no? Pero acá no hace falta que el usuario se entere de que los concursantes están adentro de un vector, ¿no? Queda más cheto poner un listado como que mágicamente estamos mostrando el concurso. En este punto, vuelvo a repetir, es donde si ustedes optan por la opción write, por la función write, la tienen que invocar específicamente, y si optan por la función toString, la tienen que invocar específicamente dentro de los paréntesis del print. Observen en la ficha que eso está hecho un montón de veces. Veamos cómo se comporta ahora esto, ¿sí? Yo llamé a mostrar vector, el ítem dice ordenados de mayor a menor, bla, pero todavía no me voy a ocupar de eso. Solamente lo voy a mostrar por ahora. Ejecuto. Podría yo ir directamente a la opción de mostrar y se rompe todo, ¿sí? ¿Por qué se rompe todo? Porque me dice no existe ninguna variable b. No la estás usando. ¿Qué variable b estás hablando? Y efectivamente yo le estoy pasando una variable b que, si ustedes observan en la función principal, no está definida. Está definida recién acá, dentro de la opción de carga. Entonces yo necesito definir, hacer que el vector sea de uso común para toda la función principal, que esté accesible para todas las funciones. Para hacer eso, lo voy a declarar aquí arriba vacío. ¿Se acuerdan que podemos poner un par de corchetes vacío y decir que ese vector está vacío? O bien hacer list, paréntesis, paréntesis. ¿Qué objetivo va a tener esto? El vector va a empezar vacío. Y cuando se decida el usuario a cargarlo, le va a definir un tamaño y se le va a solicitar la información que tiene que contener. De esta manera yo resuelvo el primer problema, ¿no? Yo pongo, si voy directo a mostrar, no pasa nada, pero no se rompe, ¿sí? Vieron que recién me dio un error y ahora no. Elijo 4, no pasa nada. Pero, repito, no se rompe. ¿Por qué no está pasando nada? Porque cuando llega a este punto y dice for i in range del len del vector, ¿cuál es el len del vector? 0, porque este vector se inicializa vacío y si yo voy directo a mostrarlo, no tiene nada. Claro, Axel, algunos fuerzan la ejecución de la opción 1 o tal, pero no es lo que dice el enunciado. El enunciado tiene la carga como una opción más. Técnicamente, ¿sería un problema que no aparezca nada? No, pero el usuario no va a entender lo que está pasando. Entonces, lo que hacemos generalmente, entre otras opciones, algunas personas también, por ejemplo, acá ponen, si el len del vector es distinto de 0, ¿sí? O mejor dicho, si el len del vector es igual a 0, print no existe el vector, ¿sí? Y luego else llaman a la función. Pero como eso lo tienen que hacer en todas las opciones, por ahí queda medio mucho, ¿no? Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Un truco. Si la opción elegida es 1, la dejamos pasar. En caso contrario, ¿sí? En caso contrario, preguntamos si el vector está cargado. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, si la longitud
O mejor lo voy a hacer con else para que se entienda mejor. Si no, si la opción es cualquiera de las otras, si la opción es 1, lo dejo cargar. Si la opción es cualquiera de los otros, primero controlo que esté cargado el vector, ¿sí? Si la longitud del vector es igual a 0, ¿sí? Si el vector sigue vacío, print debe cargar, no, eso no voy a decirlo porque se va a ofender el usuario, debe cargar el vector opción 1, ¿sí? Y voy a tipear bien opción porque si no tampoco va a entender. Debe cargar el vector opción 1. Y si no, si el vector sí está cargado, entonces puedo empezar a verificar las demás opciones, ¿no? Si la opción es 1, lo dejo cargar. Si no, controlo antes que nada. Algunos prefieren poner acá, por ejemplo, un break, ¿no? Le dicen eso al usuario y salen del ciclo. Pero no es necesario porque con las condiciones lo están controlando. Si la longitud de B es igual a 0, entra por acá y listo. Y si no, recién ahí empieza a validar las demás opciones. Vamos a comprobar que esto funciona bien. Cuando yo pongo mostrar, me dice debe cargar el vector y me vuelve a ofrecer el menú. ¿Sí? Debe cargar el vector y todos felices. Y si no, salgo y tal. Bueno, pero quiero cargar el vector a todo esto, che, me olvidé. Voy a cargar el vector. Ahora me deja cargar cantidad de concursantes. Voy a poner 2 para que tengamos cierta información. Voy a poner un concursante. Vieron que mis concursantes se toman en serio su nombre. Si se llaman 3, hacen todo con 3, ¿no? No sé si lo notaron, muy importante. Oh, hice mal algo. Perdón. Ah, no, dice invalid literal. Validar entre... Me olvidé una cosa, perdonen. Corríjanlo. Acuérdense que dijimos que esta función iba a admitir float, porque el puntaje tiene que ser decimal. La función validar entre tiene que admitir float. Esta se podría llamar validar puntaje y la otra validar cargo, pero yo quise reciclar la validar entre, entonces tengo que hacerlo float para que funcione para ambos. Vuelvo, me había olvidado de eso. Vamos a la carga otra vez. Cantidad de concursantes, vamos a poner 3 concursantes, no, ¿cuántos dije? 2. DNI, venía con mi muchacho 3, que se postula al cargo 3 y que sacó 33 puntos. Después viene el otro, que se llama 4. Se postula al cargo 4 y se sacó 94.5 puntos, casi perfecto. Listo, cargado. Si ahora voy al mostrar, ahí aparecen bien formateaditos, como habíamos dicho. A esto se refiere, como dije antes, que aparezca una línea por cada registro. Aparece primero esta línea y luego aparece esta otra con los 2 registros que acabo de cargar. Si vuelvo a mostrar, vuelve a salir y así, ¿no? Y si no, salgo y sigo adelante. Muy bien. Entonces tenemos el vector cargado y tenemos la posibilidad de mostrarlo, pero nos decía que lo mostremos ordenado por el puntaje obtenido de mayor a menor por el puntaje obtenido en el examen. Entonces vamos a llamar antes al método ordenar y le vamos a pasar el vector. El método ordenar vendría a ser como el sort, que tenemos los distintos sort que tienen implementados incluso cuando vimos los métodos de ordenamiento. En general, para ordenar un arreglo de registros, vamos a usar la selección directa, primero porque es fácil de recordar para el examen, y después porque vamos a tener que hacerle un pequeño touch ahí al método de ordenamiento que de repente en los otros no es tan evidente cómo hacer. Sin embargo, pueden elegir, obvio, el método de ordenamiento que mejor recuerden o que más les guste. Vamos a generar este método de ordenar y a repasar cómo era, ¿no? Tomábamos la longitud del vector, hacíamos un primer ciclo y in range de n-1, un segundo ciclo j in range de i más 1 hasta n, y comparábamos si el elemento que estaba en b sub i era mayor al que estaba en b sub j, y en ese caso los intercambiábamos
Sí, dice ordenado Franco. Fíjate el ítem que les pegué. Mostrar los datos del arreglo ordenados de mayor a menor por el puntaje. Dice ahí, un poquitito más arriba. De nada. B sub I, B sub J es igual a B sub J, B sub I. Ese es el ordenamiento por selección directa habitual. Cada vez que uno ordena, lo único que tiene que chequear es la condición. Lo demás, el algoritmo es siempre igual. La variante surge en la condición. Primero que nada, esta condición comprueba si el elemento en I es mayor al que está en J y en caso de que sea mayor lo intercambia. ¿Qué tipo de orden logra haciendo eso? Orden ascendente, ¿no? Porque si el que está primero es mayor que el que está después, trae el más pequeño hacia adelante, ¿no? Si nuestro orden es descendente, porque dice ordenar de mayor a menor por puntaje, esto significa que esta condición va al revés. Si el elemento que está en B sub I es menor que el que está en B sub J, los intercambio. Y entonces el mayor va a venir hacia adelante y los menores se van a empujar hacia el final de la regla. Luego de considerar esto, hay que pensar que cuando nosotros ordenábamos números, era perfectamente válido compararlos así. Incluso cuando ordenábamos cadenas, era válido compararlas así. Pero aquí estamos ordenando registros. Entonces los registros, ningún registro es mayor o menor que el otro. Lo que es mayor o menor que el otro es alguno de sus campos. Entonces ustedes van a notar que cuando digamos ordenar un vector de registros, está ordenado con respecto a un campo, ¿sí? Ustedes cuando ven una lista de su curso, esa lista puede estar ordenada por legajo o puede estar ordenada por nombre. Y en base a eso, ustedes van a saber a dónde buscarse en ese listado. O ordenada por apellido, o ordenada por nombre de pila, etcétera, ¿no? Como pasa en el Excel, que elegimos con por qué columna ordenar. Si son chicos Excel, se van a acordar de lo que estoy diciendo, un criterio de ordenamiento. En fin, eso se implementa aquí haciendo referencia al campo. Como dice que hay que ordenarlo por puntaje, entonces tenemos que decir, si B sub I punto puntaje, o sea, si el puntaje de este registro que está en el vector es menor que el puntaje de este otro registro que también está en el vector, intercámbialos. De forma que el más grande quede primero. Si el que está en I es más chico que está en J, intercámbialo. Pero con respecto a un campo. No olvidarse de esto. Siempre se ordena con respecto a un campo. Voy a hacer una última prueba porque ya me estoy volviendo vieja de tanto cargar datos en este vector. Voy a poner 2 concursantes nomás para que se ordenen. Voy a hacer a mi amigo 3 de nuevo, que voy a hacer que se saque poquitos puntos. Y a mi amigo 4, que se saque muchos puntos para ver si el orden se invierte, ¿no? Saco casi 100. Cuando lo muestro, ¿sí? El 4 aparece primero y el 3 después. ¿Por qué? Porque tienen más puntaje. O sea, esto está ordenado con respecto al puntaje. Bueno, para cerrar esta primera parte, vamos al último temita que está aquí previsto en la ficha y la semana que viene vamos a arrancar desde acá, ¿sí? Porque este ejercicio con tanta explicación no me dejo terminar. No lo puedo terminar, digamos, en una sola clase, pero la clase que viene retomamos con las demás opciones. Esto aquí. Última cosa que nos queda para ver, la generación aleatoria entre comillas automática. ¿Por qué está entre comillas automática? Porque no es tan automática ya que la vamos a tener que programar, ¿no? Pero sí va a ser una carga aleatoria, basada en valores aleatorios. Me encanta que la ficha siempre arranca afirmando algo. Por ejemplo, es obvio darse cuenta de que tal cosa y vos decís, la verdad que no es nada obvio porque no se me había ocurrido. Pero en este caso, sí concuerdo con la ficha. Cargar desde teclado un arreglo de registros es una tarea engorrosa, hartante, insoportable y como habrán visto recién lleva mucho tiempo, ¿no? Porque por cada componente hay que cargar los datos de ese registro que estamos creando. Imagínense si yo quisiera cargar, no sé, 10 concursantes, que tampoco es tanto, tengo que cargar 40 valores. Imposible, me paso la vida cargando. Y después,
Otra cosa que pasa es que uno está cargando rápido, rápido, y donde iba un número, pones una letra y chau. Otra vez tenés que empezar a cargar desde el principio. Entonces, lo habitual para probar mejor un programa es tener prevista una carga de valores aleatorios. Ustedes en el trabajo práctico tienen pedido específicamente que implementen ambas cargas, manual y automática. Entonces, lo deben hacer como estamos a punto de resolverlo aquí en nuestro ejercicio. Vuelve a aparecer aquí el enunciado completo para que lo tengan como referencia y vamos a ocuparnos de la generación automática. No me despido todavía. La generación automática va a ser aquí donde se carga el vector, voy a hacer otra función, ¿no? Voy a duplicar esta función. No es que la voy a editar, voy a hacer otra. Esta función se va a llamar cargar manual, porque ya hemos establecido cómo es la carga manual. Y esta otra función se va a llamar cargar automático. Voy a diferenciar una carga de la otra. ¿Cómo se imaginan que se va a resolver esto? En cada lugar donde yo puse un input, lo voy a reemplazar por una llamada a random. Y luego esta parte va a quedar igual. O sea que estas 4 instrucciones que iban cargando en la variable un valor ingresado por teclado, son las que ahora van a tener valores aleatorios. Claro, excepto el nombre. Y ahí viene la pregunta de Lautaro, ¿cómo nos las vamos a arreglar con el nombre? Ya veremos. El cargo, como recordarán, debe estar entre 0 y 19. Entonces yo acá pongo random.randint y le digo que esté entre 0 y 19. Un amor. Problema resuelto. Acuérdense que esta versión del IDE me hace el import solo, sin que yo haga nada. Si a ustedes no les autocompleta, es porque tienen que especificar import random arriba para que esté el módulo de valores aleatorios. Lo mismo va a pasar con el puntaje, que es un valor entre 0 y 100, pero es un valor flotante, un valor con parte decimal. Entonces este creo que no lo habíamos nombrado nunca, pero lo podemos hacer ahora. Pueden poner random.uniform y ahí se obtiene un conjunto de valores, pero con parte decimal. Random.uniform en vez de int o range. Después tenemos el DNI y el nombre. El DNI es un número, ¿sí? Entonces podemos hacer también un random.randint. Lo que sí yo haría es partir de un número grande, ¿no? Porque el DNI 4, 3 no es creíble. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que empiece del 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? O sea que empiece por tener 8 unos y que termine en 8 nueves. 3, 1, 2, 3. Para que se parezca más a un DNI. Y ahora viene la parte del nombre. La parte del nombre requiere un poquito más de creatividad. En la ficha 18 está explicado, por ejemplo, cómo generar patentes aleatorias de una manera muy interesante, aunque antigua, porque genera patentes del formato anterior. El camino más corto para generar un nombre aleatorio, aunque aburridísimo, es el siguiente. Poner una cadena, por ejemplo, nombre, o para que no sea nombre tan feo le podemos poner concursante, así nomás. Obviamente que esto de aleatorio no tiene nada porque todos los nombres se van a llamar concursantes. Sin embargo, para lograr que todos los nombres sean distintos, le puedo unir aquí el valor de i. Entonces, para cada vuelta de i, el nombre se va a convertir en concursante 1, concursante 2, concursante 3, y por lo menos va a ser horrible, pero van a ser distintos. Y vamos a verlo enseguida. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a probar esto? Ahora se está quejando mi programa de que la función cargar vector no existe más, porque se acuerdan, hice un cargar automático y un cargar manual. Entonces aquí, en vez de llamar de una a una de las cargas, le voy a preguntar al usuario qué carga quiere. Le voy a decir, carga es igual a input. Y acá le pueden decir 0 o 1, lo pueden preguntar como quieren. A mí me gusta hacerlo como eran los sistemas antes, donde te ponía una letra para elegir, ¿no? Cuando te destacaba así una letra, quería decir que con esa letra elegías. Decía carga manual o A1.
automática. Entonces ahí el usuario elegía M o A y sabía que estaba pidiendo carga manual o carga automática. Si el resultado de ese input es una A, es una M, perdón, entonces el usuario está pidiendo carga manual. Lógicamente que el usuario en este momento puede cargar una J, una A, un número, cualquier estupidez, y como yo no me voy a poner a validar si él quiso tal, si no elige específicamente manual, le voy a llamar a la carga automática y que se joda. Si pone una J, una X, cualquier cosa que no sea la M, llamo a la carga automática y adiós. Entonces le podrían poner carga manual u otro valor automático, no sé. Yo aplico la dictadura esta y si no ponen manual a propósito, sale la carga automática. El cambio va a ser aquí. Cuando yo diga cargar, cantidad de concursantes, me voy a hacer la loca, voy a poner 10, total no los tengo que cargar. Y me pregunta, ¿carga manual o automática? Automática le digo y se rompe todo. ¿Por qué? Porque la llamé mal. ¿Por qué no me dicen? Ven que me olvidé de poner el vector acá. Ay, che, ¿para qué los tengo? Bueno, cargar 10 concursantes, carga automática. ¡Ja! Miren lo que es la hermosura esta. Se cargaron todos los concursantes solos, sin que yo haga nada. ¿Por qué me apareció todo este texto concursante acá? Porque en este método de carga, en la carga automática, claro, Lautaro, exactamente para eso lo pueden usar, por eso se los estoy mostrando. En la carga automática no tiene que ir este print que le había puesto a la manual, ¿no? Porque esto era como el título para empezar a cargar, ¿se acuerdan? Entonces lo saco, pero ahora no importa, lo dejo ahí. Cuando ahora le digo mostrar, aparecen ahí todos los concursantes divinos, miren qué genial. Están todos los concursantes, se llaman concursantes 0, 6, 7, 9, nombre espantoso, pero se llaman distinto. Y aquí comprobamos que los puntajes están ordenados. Arranca en el 86 y termina en el 8. De golpe no está tan bueno que el puntaje tenga tanta precisión, ¿no? Ni que concursaran por un, no sé, por un átomo. Así que vamos a hacerle algunos tuneos a esto. Primero que nada, ya saqué el título de la carga porque quedaba feo. Segundo, a este uniform lo voy a redondear, porque vieron que quedó medio flojo que tuviera tantos decimales. Así que le vamos a dejar 2 decimales nomás al puntaje. Y el nombre, si bien funcionó esto, es bastante feucho. Entonces, por ejemplo, otra alternativa. Con esto termino porque me quedan 2 minutos. Ustedes pueden hacer, en este caso que son nombres, o sea, ya acá queda sujeto a la imaginación del programador. Podemos hacer, por ejemplo, un conjunto de nombres. Poner Ana, Pedro, Luis, todos nombres muy modernos. Bueno, poner Lucas. Jacinto, ahí está, ¿eh? Porque si no siempre se llaman Luis. ¿Qué postergadas están las otras personas? Alex, ¿eh? ¿Por qué siempre tiene que ser Luis, María, Juan? Bueno, apellidos. Bueno, voy a poner apps. Parece que son aplicaciones, pero no importa. Ponemos un par de apellidos. Ruiz. Páez. No se sientan aludidos, solamente estoy eligiendo los cortos. Páez. Y está bien, no voy a quedar pegada acá, concursando, de ninguna manera. Yo siempre pongo apellidos de famosos, les voy a confesar. Vamos a poner acá, Tinelli. Vamos a poner Legrand. Ah, qué moderno. Vamos a poner, son gente de Montaner. Mentira que estoy viendo La Voz ayer, se me vienen todos los apellidos de La Voz. Encima, clave Montaner, tengo la mitad fuera del jurado. Bueno. No, voy a ponerme Messi me gusta. No me voy a poner acá, no quiero concursar en la administración pública. Messi necesita plata, parece. Así que. Bueno, y entonces, como tienen un conjunto de nombres y de apellidos, ¿cómo arman el nombre del concursante? Con choice. Le hacen random.choice entre el conjunto de nombres, más random.choice entre el concurso de apellidos. Le voy a poner apellidos a esto porque se van a olvidar lo que estaba haciendo. Refactor, rename, apellidos. Bueno, y a este lo mismo.
porque son así, a ustedes no les gusta que tengan le echan la culpa a los alumnos de su obsesión. Bueno, y en el medio, para que no se llame Ana, Ana Messi todo junto, le ponen un separador. Ah, entonces así tienen toda una posible familia. Vamos a cargar, claro, vamos a cargar, no sé, de nuevo, 10 concursantes con carga automática y listo. Bueno, ahora no apareció nada de tipo que tendría que decir vector cargado o algo así para que quede mejor. Y luego cuando lo muestran, y con esto termino, chachán, chachán, acá tenemos, miren, Lucas Montaner se postuló 2 veces, lo mismo que Pedro Montaner. Y el puntaje quedó redondeado y quedó ordenadito. ¿Eh? No me tocó un Jacinto Messi a mí, Franco, pero Franco podríamos haber puesto, mira, es cortito. Tu nombre y tu apellido es cortito, lo podemos usar. Bueno, en fin, se entendió, ¿no? Se imaginarán que cargar a mano 10 concursantes es absolutamente imposible. La carga manual siempre se deja para poder cargar uno, aunque sea, y probar, ¿no? O uno o dos, como hice recién, para cargar valores específicos y asegurarse de que el programa está funcionando, pero ya cuando queremos ordenar, claro, ya cuando queremos ordenar o hacer algo más complicado, sí o sí apelamos a la carga automática porque es un garrón para cargar todo. Bueno, para que esto quede divinamente terminado, faltaría, como, únicamente, como les digo acá, que cuando uno elige la carga automática, ya que no te va mostrando lo que carga, de repente acá al final podría decir vector cargado, ¿no? Algo como para que el usuario sepa que la carga terminó. O de repente en cada vuelta puede decir, como recién, carga concursante 1, 2, 3, hasta que se entienda que terminó. Pero es medio plomo. Sí, sí, lo voy a pegar acá al código Anael. Lo voy a pegar acá en la presentación y entonces después, pero lo necesitamos para empezar de nuevo la próxima. Bueno, capaz que lo pongo en la guía. Bueno, me queda un minutito acá, se lo subo ya mismo a la guía, así saben dónde está. Miren, voy a venir a la guía está en la semana, está la del 8. El video lo voy a subir a mi canal, pero les dejo acá en la guía, así ven. Che, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no me hace el cosito. Ah, sí, qué susto que me di, digo. La profe había explicado todo a ciegas, con razón que a los alumnos no les salía el código. Ahí les contesto. Tranquilos, tranquilos que acá estamos en recreo todavía. Hasta las 40 está en recreo. Les estoy robando unos minutitos de recreo. Esta semana está la guía 18, ¿no? Que es la que estamos trabajando. Bueno, aquí en la guía les voy a dejar debajo del concurso, voy a meter aquí el código para que ustedes lo tengan a mano. Entonces voy a agregar concurso de administración pública y voy a poner registro 1K2. Así saben que este es el de ustedes. Y en este registro 1K2 voy a pegar el código del registro. Lo voy a dejar igual adentro de la presentación, pero como en la presentación no tiene formato, después es difícil. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? El que se llama 1K2 entonces es el que ustedes van a usar como modelo. Y voy a agregar otro más que sea, ¿cómo se llamaba? Concurso 1K2, que es el otro módulo. Y voy a pegar acá el código del concurso que acabamos de hacer. O sea, este tiene todo lo que hicimos en esta primera clase. Ustedes lo van a tener a mano para que la clase que viene partamos de acá. Así que lo tienen ahí listo para usar, ¿no? Estos dos módulos son la solución. Bueno, luego esto mismo lo voy a pegar adentro de la presentación para que se acuerden de por dónde íbamos, para que repasen los pasos que dimos. No sé qué hice acá. Cargar manual. Le puse un cargar manual. Bueno, no importa. Y acá lo mismo, voy a pegar ese código. Si necesitan bajarse, se bajan, ¿eh? Nada más que voy a darle forma a esto para que les quede listo a ustedes. Vamos a dejar un 10 acá, a ver si entra esto con 10. Si necesitan bajarse. Fíjate si controlaste, Roque, el tamaño, que el vector tenga algo y que lo hayas declarado arriba de todo. La profe multitasking que podía contestar preguntas y hacer la presentación.
Paren que les quiero dejar acá los pedazos de código. Porque es tan difícil. Momento, Momento, ya estoy con ustedes. Pero les quiero dejar el código dentro de la presentación para que lo tengan a mano. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Maldito. Bueno, acá. Y vamos a pegar lo otro en otro bloque porque no entra. Y acá va a venir todo el resto. Ahí está. Se los dejo acá para que se acuerden por dónde iban, para que lo tengamos a mano, para que la próxima clase lo vean. Oh, pero Dios mío, ¿cuántos métodos tiene esto que tampoco entra? Bueno, vamos a cargar manual y automático, lo vamos a dejar hasta ahí, mostrar vector y ordenar. Adiós, adiós, adiós chicos. Bueno, entonces, bueno, no se pega, no importa, después lo hago esto. No, porque borré la cosa. Después lo hago, esta parte, después la termino. Me habían preguntado otra cosa que era interesante Ah, el canal ahí lo compartió antes, sí. El parcial es hasta la ficha 20, no sé, Juan, hasta qué ficha es. El trabajo práctico es hasta la 18, pero el parcial todavía no sé. Cuando pongan el aviso ahí va a decir. Dice principal, ahí te miro, mostrar vector. No se puede, solamente se puede concatenar una cadena. Bien, fíjate que estás concatenando en algún lugar algo que no es cadena, ni más ni menos que eso, lo que te está diciendo. Quizá cuando armaste, la opción 4, cuando armaste el mostrar vector, a ver cómo lo tenemos al mostrar vector. Pero yo no concatené nada. ¿Será que vos acá le pusiste algún mensaje? O es eso, o dentro del registro te faltó convertir el DNI, por ejemplo, alguno de esos. Te estoy hablando a vos, Roque. Si estás ahí todavía. O te ¿Se me olvidaste de escucha, algo. profe? Sí, ahí está. Sí, Yo Santiago. tengo una consulta. Sí. En el ordenar del vector me marca este error. Se lo paso por el chat. Ah, bien. Bueno, Roque. Claro, porque vos te estás ordenando el arreglo vacío. Te dice que estás comparando dos NaN. Fíjate que el arreglo esté bien cargado. O sea, comenta el ordenar y Sí, llama al mostrar. Y fíjate si el mostrar anda, primero que nada. ¿Sí? Fíjate si aparece el vector. ahí me fijo. Bueno. Ay, esto no anda, pero para nada, che. Yo te espero mientras voy pegando acá. Sí, me los muestra. Te los muestro. Bueno, Ah, entonces, el puntaje me lo muestra como non y el cargo también. bien. Entonces hay que revisar la carga. En la carga, manual o automática. ¿Cuál estás usando? ¿Automática? No, la manual. Bueno, entonces fíjate si el validar, fíjate si el validar tiene el retorno. Porque es un error muy común olvidarse del retorno y entonces queda NaN. Porque la función validar no te retorna nada. Sí, sí lo tiene. Ah, pero no está, está dentro del ciclo. Ahí está. Ah, está bien. Esa es la Listo. explicación entonces. Ahí funciona. Gracias, profe. Bueno, de nada. Adiós, Julián. ¿Qué error? Non-type object no tiene. Mismo, Axel. Acá en tu caso, fíjate que el vector, que estés haciendo bien el vector de registros. Fíjate en la carga que esté bien esta parte. Porque cuando te dice esto, es porque, Axel, ¿no? Es porque el registro está vacío. Entonces, claro que no tiene ese campo, digamos. Si puedo volver al de registrar, Roque, al módulo de registro este. Adiós, adiós a los que se van bajando. Qué feo que queda el código, che, no puedo poner nada. Bueno, estoy renegando con la presentación porque no se los puedo mostrar. Bueno, chicos, ahora les subo todo y lo pueden revisar tranquilos. Igual el código ya lo tienen en la guía, ¿sí? Si entran a la guía, tienen el código para comparar con lo que hicieron ustedes. Siempre algún detallito falta, en la carga, en el retorno. Fíjense que seguro lo van a encontrar. Bueno, dejo de grabar acá a todo esto porque se van a quedar todas las consultas y nos vemos. Hasta luego.